Buenas, hoy estamos por acá con química. Hoy veremos el tema de los compuestos. Recuerden que ya hemos visto lo que son los elementos y ahora avanzamos a lo que son los compuestos. Primeramente les doy a todos la bienvenida con una frase que dice así: creo firmemente que casi todo es cuestión de actitud. No se trata de lo que ocurre, sino de cómo lo afrontas. Ante cualquier situación difícil, lo importante es tener la actitud correcta. Con una buena actitud se resuelve cualquier problema. Bueno, vamos a iniciar el tema. Entonces, lo primero que nos preguntamos es, ¿qué son los compuestos? Bueno, ya vimos los elementos. Los compuestos no es otra cosa que la unión de dos o más elementos. Es decir, tenemos los elementos en la tabla periódica, que ya los hemos visto. Vimos la tabla periódica también. Ahora resulta que si yo estos elementos junto, un elemento con el otro, se me forman los compuestos. ¿Ok? Hay diferentes tipos de compuestos. Por ejemplo, si yo uno el hidrógeno con el oxígeno, puedo formar el H2O. ¿Qué es el H2O? El H2O es el agua. Y es decir, el agua se forma con dos hidrógenos y un oxígeno. Entonces, al unir yo elementos de la tabla periódica, voy a formar compuestos. Ahora bien, esos compuestos están clasificados y vamos a ver esa clasificación hoy. Los compuestos más comunes que vamos a conseguir, los compuestos inorgánicos en este caso, son óxidos básicos, óxidos ácidos, hidruros, oxisales, hidrácidos, hidróxidos, oxácidos y sales binarias. Bien, estos que están acá son los más comunes. Vamos a ver la mayoría de ellos. El objetivo de esta clase es que tú aprendas a reconocer el tipo de compuesto con el que estamos trabajando. Entonces, todos estos nombres debes aprenderlos. Repito, óxidos básicos, óxidos ácidos, hidruros, oxisales, ácidos hidrácidos, hidróxidos, oxácidos y sales binarias. ¿Ok? Debes aprenderlos porque vamos a ver ejemplos y tú debes reconocer cuando está presente alguno de estos elementos. Vamos a ver cómo se forman primeramente antes de llegar. La tabla periódica hemos visto que está clasificada en lo que son metales y no metales. ¿Ok? Entonces, fíjate. La tabla periódica tiene metales y tiene no metales. Recordamos en la tabla periódica. La tabla periódica ya la hemos visto, ¿no? Tenemos entonces por acá, recordamos, toda esta zona. Vamos a mostrarla por acá. Toda esta zona, recuerden que ya habíamos dicho que son los metales. Todos los elementos que están en esta zona son metales. Y todos los elementos que están en esta otra zona son no metales. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a prestar mucha atención cuando en los compuestos me dicen metal, me dicen no metal. Mucha atención, porque dependiendo de ellos se van a formar los diferentes compuestos. ¿Ok? Algunos elementos muy importantes para la formación de compuestos es el agua, el oxígeno y el hidrógeno. Lo vamos a ver por qué. Bien, avanzamos entonces. Acá tenemos los metales y los no metales. Ahora fíjate, si el metal se junta con el oxígeno, ¿ves? Metal más oxígeno, se me va a formar entonces lo que se conoce como un óxido básico. En el óxido básico vamos a tener la O de oxígeno y un metal. Fíjate que entonces debemos observar en la tabla periódica cuáles son los metales. Ahora, si un no metal se me junta con el oxígeno, se me va a formar, ¿qué se me va a formar? Se me va a formar un óxido ácido. Entonces fíjense que acá comenzamos a analizar. Entonces un óxido básico es la unión de un oxígeno con un metal. Siempre que vea oxígeno y metal es un óxido básico. Siempre que vea oxígeno y no metal va a ser un óxido ácido. Y recuerden que en la tabla periódica ya sabemos cuáles son los metales y cuáles son los no metales. Ahora bien,
Si el óxido básico le agregamos agua, se me va a formar un compuesto muy parecido a este. Va a tener este elemento que se le conoce como ion hidroxilo. Va a tener un OH y va a tener un metal. Siempre que tenga un metal y tenga el OH, es un hidróxido. Por este otro lado, si a un óxido ácido le agrego agua, se me va a formar un oxácido. El oxácido siempre va a tener la siguiente característica. Va a tener al final un oxígeno, al inicio un hidrógeno y en el centro un no metal. Siempre va a tener esa característica. Repito, óxido básico, oxígeno y metal. Óxido ácido, oxígeno y no metal. Hidróxido va a tener un metal y el OH. Este OH siempre va a estar en el hidróxido. Cada vez que vean el OH van a decir hidróxido. El oxácido va a tener al inicio hidrógeno, al final oxígeno y en el centro siempre va a tener un no metal. Mucha atención con eso entonces. Ahora, vamos por otro lado. Bien. Si un no metal se junta con hidrógeno, fíjense que acá era si el no metal se juntaba con oxígeno. Pero ¿qué tal que el no metal se junte con hidrógeno? Si se junta con hidrógeno se va a formar un hidruro no metálico. Hidruro no metálico, es decir, el hidrógeno con un no metal. Acá abajo lo podemos ver, hidrógeno con no metal. Ahora, ¿qué pasa si un metal se junta con hidrógeno? Si un metal se junta con hidrógeno se va a formar un hidruro metálico. Entonces hacemos de nuevo el repaso. Óxido básico, oxígeno con metal. Óxido ácido, oxígeno con no metal. Hidruro no metálico, hidrógeno más no metal. Hidruro metálico, hidrógeno y metal. ¿Lo ven? Si veo un término que tiene OH, entonces es un hidróxido. Si observo un compuesto que tiene hidrógeno al inicio, oxígeno al final y un no metal en el centro, es un oxácido. Bien. Y luego tenemos lo que son las sales. ¿Ok? La sal binaria es la que se forma metal con no metal. Metal con no metal. Metal con no metal, sal binaria. Y la oxisal es la que tiene al inicio un metal, al final un oxígeno y en el centro un no metal. Con eso vamos entonces a ver algunos ejemplos. Bien. Ustedes, si es posible, hagan su lista. Bien. En su cuaderno, fíjense por acá. Vamos entonces con el óxido básico. Recuerden, óxido básico dijimos que es la unión de un metal con el oxígeno. Entonces aquí puedo ver que tengo oxígeno con calcio, es decir, oxígeno con metal, óxido de calcio. Oxígeno con cobre, óxido cuproso. Oxígeno con cobre también. Lo que pasa es que tienen diferente valencia. Eso lo vamos a estudiar después. Oxígeno con hierro, oxígeno con hierro. Todos estos que están acá son óxidos básicos. ¿Por qué son óxidos básicos? Porque tienen oxígeno y tienen metal. Siempre que vea oxígeno y metal es un óxido básico. Vamos con los óxidos ácidos. Los óxidos ácidos es la unión de un no metal con el oxígeno. Vayan tomando nota, porque recuerden que luego ustedes van a tener que reconocer. Aquí tenemos el oxígeno y tenemos el no metal. Recuerden que el carbono, búsquenlo en su tabla periódica, es un no metal. Acá tenemos el oxígeno con el azufre. Oxígeno con azufre es oxígeno con no metal. Buscamos en la tabla periódica el azufre y van a ver que es un no metal. Acá están los nombres, ¿no? Hoy no nos vamos a centrar realmente mucho en los nombres. Los nombres se los voy a dar yo. Lo único que deseo es que ustedes reconozcan qué tipo de compuesto es. Oxígeno con metal. Oxígeno con metal. Tenemos óxido básico. Oxígeno con no metal, tenemos óxido ácido. Fíjense que acá tenemos, todos tienen oxígeno y tienen el cloro, el nitrógeno, el azufre, el carbono, todos son no metales. Esos son los óxidos ácidos. Vamos a avanzar entonces, ¿bien? Vamos con el hidruro metálico. Hidruro viene de hidrógeno. Es la unión de un metal con el hidrógeno. Entonces fíjense que acá tengo el hidrógeno y tengo un metal. Hidrógeno y metal. Hidrógeno y metal. Siempre que tenga hidrógeno y metal va a ser un hidruro metálico. Avanzamos. Hidruro no metálico. Es la unión de el hidrógeno
con un no metal. Bien, hidrógeno con no metal. Hidrógeno con no metal. Siempre que tenga la unión de un hidrógeno con un no metal, hablamos de un hidruro no metálico. Allí lo tenemos. Avanzamos entonces. Hidróxidos. Para los hidróxidos siempre vamos a tener este término OH. Siempre que ustedes vean este término OH, ven, la O con la H, siempre que lo observen, vamos a decir eso es un hidróxido. A este término, a este radical OH se le llama ion hidroxilo. Ese es su nombre. Acá tenemos el ion hidroxilo, entonces un hidróxido. Ion hidroxilo, entonces un hidróxido. Cada vez que yo vea el ion hidroxilo, voy a decir que eso es un hidróxido. Muy bien. Ahora vamos con los oxácidos. Oxácidos siempre van a tener el oxígeno al final, el hidrógeno al inicio y en el centro van a tener un no metal. Oxígeno al final, hidrógeno al inicio y en el centro un no metal. Oxígeno al final, hidrógeno al inicio y en el centro un no metal. Siempre que veamos esa característica, tenemos un oxácido. Muy bien. Y avanzamos. Ahora yo les voy a mostrar a ustedes unos problemas, ¿verdad? Unos compuestos. Y ustedes me van a decir de qué tipo de compuesto estamos hablando, ¿ok? Rápidamente. Si quieren le colocan pausa al video. Bien. Pueden retroceder, revisar sus notas y decirme qué compuesto es. Efectivamente, si lo piensan, al inicio yo les dije, y vamos a volver al inicio, les mencioné acá al inicio en el diagrama, lo que eran la sal binaria, ¿ok? Y la oxisal o sal ternaria. La sal ternaria se forma, fíjense, un metal al inicio, un oxígeno al final y un no metal en el centro. Ojo con esto, que lo había dejado para que lo analizaran al final. Repito, metal al inicio, oxígeno al final y no metal en el centro. Vamos entonces. Aquí lo tenemos, fíjense. Metal al inicio, oxígeno al final, no metal en el centro. Entonces esta es una oxisal o sal ternaria. Se le llama oxisal, bien, o también conocido como sal ternaria. Sal ternaria. Bien, en este caso también tenemos de igual manera metal al inicio, oxígeno al final, no metal en el centro. Estamos hablando de una sal ternaria o una oxisal. Bien, vean el video las veces que sea necesario, retrocédanlo si lo consideran necesario, tomen nota de cuáles son las características de cada uno de los compuestos para que puedan resolver los problemas. Muy bien, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.